El mundo está lleno de contrastes entre la belleza y la maldad, pero en las sombras más oscuras acechan horrores inimaginables. ¿Qué es peor? ¿Un monstruo que se oculta en la penumbra o aquel que camina a plena luz del día con rostro humano? En ocasiones, la realidad supera a cualquier ficción, y aquellos en quienes confiamos pueden ser los más temibles. Hay quienes cruzan los límites de lo comprensible, sembrando terror y dolor a su paso, y uno de ellos fue Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes. Su historia no es solo un relato de crímenes atroces, sino una advertencia escalofriante sobre la verdadera naturaleza del mal. No siempre se esconde, a veces nos observa de cerca, esperando su momento para atacar. Hola a todos, esto es Expediente Horror y hoy les traemos un expediente peculiar. Un asesino en serie, uno de los peores, si no el peor de la historia, ya que violó y asesinó a más de 200 niñas. No obstante, el precio que pagó fue demasiado bajo para sus atrocidades. Antes de adentrarnos en lo que hizo y cuáles fueron las consecuencias de sus actos, tenemos que remontarnos al principio de todo. Fue el 8 de octubre de 1948 en Santa Isabel, departamento del Tolima, Colombia. Nace nuestro protagonista de hoy, Pedro Alonso López Bueno, bautizado con el nombre de su padre y el apellido de su madre. ¿Por qué lleva el apellido de su madre?, se preguntarán. Bueno, eso lo descubriremos más adelante. Sus padres se dedicaban a la agricultura y a la ganadería, pero aparte de eso eran liberales de ideología. Ese mismo año ocurrió también el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, candidato a la presidencia por el Partido Liberal. Por lo tanto, era una época oscura para Colombia. Enfrentó a los seguidores de los dos principales partidos políticos del país, el liberal y el conservador. La rivalidad entre estas facciones no solo se manifestó en la arena política, sino que se trasladó a los campos y ciudades, donde la intolerancia y el odio sectario se convirtieron en combustible para la destrucción. Asesinatos, masacres y desplazamientos forzados, un clima de terror generalizado marcaron estos años, dejando una profunda huella en la sociedad colombiana. La sangre derramada en incontables enfrentamientos y actos de violencia quedó impregnada en la memoria colectiva del país, forjando cicatrices que aún resuenan en su historia. En el municipio de Santa Isabel la violencia se desataba con especial crueldad. Una banda de paramilitares conocido como Los Pájaros se dedicaban a asesinar a miembros del Partido Liberal. Como les comenté al principio, los padres de Pedro Alonso eran liberales, por lo que junto a otros liberales del vecindario formaron un pequeño escuadrón armado para defenderse. Y como Bernilda López estaba embarazada, Pedro Alonso padre estaba aún más convencido de que tenían que luchar. Pero la vida no siempre es un camino de rosas. Una noche, mientras el grupo de hombres dirigido por Pedro Alonso patrullaban, fueron emboscados y aniquilados, dejando a Bernilda sola, embarazada y en medio de una espiral de violencia. En cuanto se enteró de la trágica noticia, esa misma madrugada decidió huir del lugar. Tras varios días de camino, llegó al Espinal, una pequeña ciudad cerca del río Magdalena, donde residía su madre, y se establecieron allí con ella. Poco tiempo después nació Pedro Alonso López, un niño sano y saludable. A partir de aquí existen dos versiones de los hechos, una proporcionada por la propia doña Bernilda y la otra por el monstruo. Según doña Bernilda, después del nacimiento de Pedro Alonso, conoció a un hombre con quien más tarde se volvería a casar. Ella era una mujer muy joven y estaba sola ante el mundo, por lo que decidió volver a casarse. Y de este nuevo matrimonio nacieron nuevos hijos, lo cual supuso una carga para la nueva familia, ya que ésta era muy pobre. Cuando Pedro Alonso cumplió 4 años, Bernilda tomó una decisión, tal vez cometiendo un grave error. Le informó que su padre era otro y que éste había sido asesinado antes de su nacimiento. A partir de ese instante algo dentro de él cambió. Empezó a volverse solitario. Era distante con sus hermanos, se encerraba en sí mismo. Siempre que podía evitaba la compañía familiar y no paraba de reprocharle a su madre por haberse casado por una segunda vez. Su padrastro, ante el rechazo del niño, reaccionaba de forma violenta. Lo maltrataba y castigaba. Esto degradaría aún más su distorsionada personalidad. Por otra parte, según la versión del monstruo, su infancia estuvo marcada por los malos tratos de sus padres
y en varias ocasiones vio cómo estos tenían sexo dentro de la casa. La imagen que él tenía del hogar y de la familia no era la del amor y fraternidad, sino de los celos y la rabia, lo cual generó un profundo odio en su interior hacia su madre. A la temprana edad de 10 años, Pedro Alonso, en un acto de rebeldía y desesperación, decidió abandonar la casa. Empacó sus cosas y sin decir nada se fue rumbo hacia Bogotá, la capital del país. Una vez en la capital se enfrentó a un mundo hostil y violento. Comenzó a vivir en la indigencia. No obstante, no era el único niño buscando un refugio en la calle de esta gran ciudad. Junto a ellos formaron un grupo llamado Parche de los Gamines. Este grupo se dedicaba a protegerse entre ellos, a pedir limosna y a robar para sobrevivir. Para dormir iban a casas abandonadas o puentes, se duchaban en fuentes públicas y consumían marihuana y bazuco para calmar el hambre y el frío. Dentro del grupo había dos niñas que Pedro Alonso recordaba con especial cariño. Como él mismo contó en un interrogatorio policial: con nosotros había dos chinas, les tenía cariño. Una la robó un hombre sin que pudiéramos hacer nada y la otra fue recogida por la policía. Si pudiera las hubiera bendecido para mandarlas a descansar como a mis otras muñecas para evitarles el sufrimiento. Aquí ya podemos ver que para él el simple hecho de matar era un acto altruista, ya que es su forma de socorrer y aliviar las penas. Según declaró, fue en este punto que volvió a la soledad y se alejó de la pandilla. En una ocasión fue adoptado por una pareja de zorreros. Para los que no saben qué eran zorreros, los zorreros son personas que se dedican a la recolección de basura y materiales reciclables utilizando una zorra, que es un carro de tracción animal, generalmente tirado por caballos. Con ellos aprendió a utilizar la zorra, vehículo que utilizaba para cargar a cualquier niña que le gustara y que se encontrara por el camino. Las violaba y arrojaba malheridas en algún sitio de las afueras. En este punto aún no había matado a nadie. En 1966, Bernilda, que ya se había dado por vencida en la búsqueda de su hijo, recibe la noticia de que éste había regresado. Después de tantos años regresó a casa hecho un hombre. Sin dar muchas explicaciones se quedó en la casa por una temporada. Pero la alegría no duró mucho. Pronto se convirtió en un problema para la familia, hasta que Bernilda lo descubrió intentando abusar de sus hermanas, razón por la cual lo expulsaron a golpes de la casa. Pedro Alonso, lejos de sentirse culpable, se fue a tomar alcohol y regresó a las horas a casa lleno de ira, destruyó partes de la misma y se marchó. Cabe destacar que Bernilda afirmó que solo atacaba a sus hermanas, por lo que ya podemos ver las orientaciones pedófilas que estaban presentes en su personalidad. Más tarde, en 1969, fue capturado por robo, por lo que es condenado a 7 años de cárcel. Una vez en prisión se enfrentó a un ambiente sórdido e implacable. Fue humillado, maltratado y violado por uno de los presos más peligrosos del lugar. Después de aquello estuvo durante días planeando la venganza, esperando al momento perfecto para atacar. Durante un descuido del agresor, Pedro Alonso aprovechó y se abalanzó sobre él estrangulándolo con todas sus fuerzas, cobrando así su primera víctima. Más tarde, en 1978, terminaría su estancia en prisión y juró a sí mismo que nunca volvería a ser la víctima, sino que se convertiría en el verdugo. Una vez en libertad, lo primero que hizo fue ponerse a buscar a sus dos amigas de infancia. Soñaba con encontrarlas y matar con sus propias manos al hombre que las alejó de él. Un par de semanas más tarde, paseando por el Salto del Tequendama, vio a una niña de solo 10 años. Se acercó y charló con ella. Llevado por el deseo, su mente se encendió y atacó sin piedad. Le desgarró la ropa dejando completamente desnudo el pequeño y delicado cuerpo de la niña, lo cual alimentó aún más su lujuria. La violó con brutalidad. Una vez acabado, mientras la niña lloraba desconsolada, le rodeó el cuello con las manos y con todas sus fuerzas la estranguló hasta que la niña dejó de respirar. Y esta fue su primera víctima, desatando la locura de sus fantasías más oscuras. Después de aquello se dedicó a viajar al sur del país. A cada lugar al que llegaba violaba y estrangulaba al menos una niña al mes. En su gran mayoría eran de bajos recursos, a quienes engañaba para luego hacer barbaridades con ellas. Bien, ahora que hemos visto sus inicios, avancemos en el tiempo. En 1979 empieza a llenarse en los principales periódicos de los países de la frontera sur de Colombia las fotografías y nombres de niñas desaparecidas. Ante el aumento de los casos y las protestas de la población,
El aquel entonces presidente de la República Ecuatoriana, Jaime Roldós Aguilera, ordenó a las fuerzas de seguridad a redoblar los esfuerzos para buscar y capturar a los culpables y esclarecer qué es lo que estaba pasando. Al principio la policía barajó varias hipótesis por la cantidad de los casos y la distancia entre una y la otra. Sospecharon que podía tratarse de una organización criminal o que por lo menos los culpables formaban parte de una, ya que todas las víctimas eran niñas o en etapa de preadolescencia. Se pensó que podía tratarse de un caso de trata de blancas. Por esos años la trata de personas estaba en auge y se perseguía con intensidad por todo el continente. Era tanta la magnitud de los casos que se ordenó vigilar los principales puertos del país. En Guayaquil y Salinas los agentes intentaron buscar pistas hasta debajo de las piedras. Sin embargo, no lograron nada. Ante la falta de sospechosos e indicios sólidos, empezaron a barajar la hipótesis de que podría tratarse de venta de órganos ilegales. Las fuerzas ecuatorianas juntaron fuerzas con el cuerpo de inteligencia de la policía colombiana. Reportaron que en el territorio colombiano también estaba ocurriendo lo mismo, un extraño aumento de los casos de desaparición de las niñas del mismo rango de edad, entre 6 y 14 años. Por otro lado, la policía peruana respondió que también había un fenómeno similar en su territorio, solo que esta reportaba un número más pequeño en comparación a sus vecinos. Pese a las pistas aportadas por las autoridades colombianas y peruanas, las niñas seguían desapareciendo día tras día sin que se pudiera hacer nada. Ni siquiera habían encontrado los objetos personales de las víctimas. Todo era un enigma hasta que un pequeño incidente hizo que todo empezara a aclararse. El 9 de marzo de 1980, en un mercado, un hombre delgado, de aspecto desordenado y cabello sucio, se fijó en la pequeña María de 10 años. La niña se percató de que el hombre le estaba observando, lo cual la atemorizó. Ante el intento del hombre de ofrecerle dulces, temblando de miedo, alertó a su mamá. Carlina Ramón estaba a unos pocos metros. Al escuchar la llamada de su hija, alertó inmediatamente a sus compañeras y en un instante un ejército de vendedoras había rodeado al sospechoso. Este intentó huir hacia la salida, pero tal era el número de vendedoras que le cortaron el paso. Se tiró al suelo cubriendo la cabeza para protegerse de los golpes. Al rato llegó la policía retirándolo del lugar. Al principio pensaron de que podía tratarse de un chivo expiatorio, ya que la situación estaba un poco tensa entre la población. Pero lo que los agentes no sabían es que estaban ante uno de los mayores asesinos de la historia. Este contó que se dedicaba a viajar y que trabajaba en lo que podía, pedía limosnas y que ayudaba a cargar bultos en los mercados. Viajaba a pie de pueblo en pueblo. Afirmó que no era ecuatoriano sino colombiano y que no estaba en posesión de sus documentos. Ante esto, los agentes, haciendo un interrogatorio rutinario, intentaron probar suerte, exigiendo al detenido que confesara su participación en la organización que se llevaba a las niñas. Como vieron que la fuerza bruta y las amenazas no funcionaron, más tarde el capitán Pastor Córdoba optó por una estrategia distinta. A las horas, el capitán abrió la puerta de la celda donde estaba recluido y entró acompañado de comida caliente y un paquete de cigarros. Ese cálido momento por un instante dibujó una pequeña sonrisa en la cara de Pedro Alonso. Entablaron una conversación y se disculpó por los actos del teniente y que tenía que encontrar a las niñas ya que sus familias estaban desesperadas y pidió como un favor su colaboración. Al escuchar que el capitán le preguntaba por las menores, la imagen de un hombre tímido desapareció y apareció un aire de arrogancia, y con total seguridad y firmeza respondió al capitán. Ya sé lo que está pasando, están equivocados, las niñas no están en poder de ninguna organización, sino de un ser muy especial. Córdoba se quedó perplejo ante esta afirmación. No sabía si se trataba de los delirios de un loco o si estaba frente a la pieza que faltaba para resolver una vez por todas el rompecabezas que era el misterio de las desapariciones. A lo que el capitán preguntó de nuevo, ¿ese ser especial del que hablas sabes quién es? Pedro no dudó y le miró fijamente a los ojos y le respondió con toda la tranquilidad del mundo. Ese ser especial soy yo y no busque más a las niñas. Están todas muertas. Esa confesión dejó al capitán en estado de shock y le pidió al presunto asesino que mostrara alguna prueba de sus palabras. Pero Alonso, sin más dilaciones, aceptó. La noticia corrió como pólvora de un día para otro. Se extendió en las calles el rumor de que el sospechoso había sido detenido. Encendió la esperanza de rescate de las niñas, pero esta alegría les duraría poco.
Una patrulla se preparó para partir en búsqueda del cadáver, saliendo a primeras horas de la mañana. Pero Alonso sonreía mientras guiaba al conductor por un laberinto de caminos. Tras varias horas y habiendo dejado atrás varios poblados, de repente el monstruo pidió detener el vehículo, para luego descender y proseguir a pie. Tras un rato de caminata y sobrepasando varias alambradas en medio de unas praderas, llegaron a una especie de caseta de madera. Se detuvo y se dirigió a los agentes diciendo: «Aquí está mi prueba. Aquí es donde está una de mis muñecas», afirmó el monstruo con una sonrisa mordaz. Se armaron de valor los agentes, utilizaron palancas para forzar la puerta, que se quebró, dejando al descubierto una espantosa escena. Frente a sus ojos había un pequeño cadáver que estaba encogido y desnudo, y a su alrededor estaba lleno de periódicos arrugados y las pertenencias de la víctima. Mientras tanto, Pedro estaba frotándose las manos y sonría como un desquiciado. Más tarde, los forenses determinaron que la víctima había sido violada en múltiples ocasiones y que la causa de la muerte es por estrangulamiento. Al revisar las pertenencias encontradas en el lugar, concluyeron de que se trataba de la pequeña Ivanova Jacome. Tras semejante hallazgo, el capitán Córdoba fue asignado como el principal encargado del caso. Con la intención de recuperar la mayor cantidad de cadáveres posible, intensificó su estrategia. Forjó una relación de amistad con el asesino y utilizaba una grabadora para registrar todas las conversaciones que tenían con el asesino. En una ocasión le habían preguntado por el número total de las niñas asesinadas. Con tranquilidad afirmó: «Más de 200 en Ecuador, algunas decenas en Perú y muchísimas más en Colombia». El capitán palideció. Si lo que decía el asesino era cierto, podría tratarse de uno de los mayores asesinos de la historia. Es cierto que hay veces en que los asesinos se adjudican más asesinatos de los que cometieron para intentar aumentar su momento de fama, como es el caso de Henry Lee Lucas, otro asesino en serie estadounidense, del cual quizás hablaremos en otro video. A medida que se descubrían más cadáveres, la prensa lo bautizó como el monstruo de los Andes. En las calles se estaba cocinando a fuego lento un ambiente de inconformidad y rabia. Sin embargo, el capitán Córdoba tenía que seguir recuperando el mayor número de cuerpos posibles. Mientras tanto, Pedro Alonso gozaba siendo el centro de atención. Siempre pedía con insistencia las últimas ediciones de los periódicos y revistas. Aún no se sabía con certeza la verdadera magnitud de sus atrocidades, por lo que el capitán aumentó la frecuencia de sus visitas para intentar sacar más pistas de las demás menores. Poco tiempo después, el monstruo llevó a los agentes a la ubicación de otra de sus muñecas, pero este tenía una peculiaridad, ya que cuando en la patrulla estaban preparando para una expedición montañosa, el monstruo dijo lo siguiente: «Caballeros, no tenemos que irnos tan lejos, solo está a unas calles de distancia». Sus palabras dejaron al equipo en shock y un silencio desconsolador se apoderó del ambiente. La frustración de la policía era más que evidente, ya que el asesino había actuado delante de sus narices. Horas más tarde, el asesino los guió hacia el oeste a pocas calles del centro de la ciudad, llegando a un puente que cruzaba el cañón del río Ambato. En aquel puente, en una de las bases, señaló un pequeño montículo y dijo: «Aquí es». Y a medida que investigaban la escena del crimen, Pedro Alonso empezó a confesar los detalles de su crimen. Días antes, cuando estaba vagando por las calles, se encontró a Hortensia Garcés, que estaba vendiendo periódicos. Se acercó a la niña y le compró un periódico, y para evitar alarmarla, aprovechó de su acento extranjero para fingir que estaba desorientado y perdido por la ciudad, por lo que le ofreció una pequeña suma de dinero para que le hiciera de guía por la ciudad. Fueron en dirección al puente y la convenció para que bajaran, y allí, a plena luz del día, la atacó. La desnudó y la violó, dejándola inconsciente. Sin embargo, la atrocidad no paró allí. Pedro Alonso necesitaba verla morir y le estuvo dando cachetadas para despertarla. Una vez despierta, la volvió a violar y esta vez, al acabar, le besó la frente y la estranguló sin dejar de mirarle a los ojos. Horas más tarde, los forenses confirmaron las violaciones y la muerte por estrangulamiento. A los 2 días volvieron a emprender otra expedición en busca del siguiente cuerpo. Tras un par de horas, el asesino mandó a detener el vehículo en medio de una colina. El monstruo, con una sonrisa que rebosaba de alegría, dijo: «Sigamos por acá. Aquí es donde está una de mis muñecas», dijo emocionado y ansioso por llegar al lugar. El lugar en cuestión era una casa abandonada,
Una vez dentro de la vivienda, los agentes vieron un cadáver de una niña en estado avanzado de putrefacción y sus ropas estaban esparcidas por el lugar. Mientras tanto, el asesino parecía disfrutar de su obra de arte. Más tarde confesaría los detalles del crimen. Una mañana, mientras se encontraba caminando por la ciudad, se encontró a una niña morena. Al darse cuenta de que era una niña amigable, siguió con el mismo modus operandi, la engañó para que hiciera de guía y la convenció de subirse junto a él a un bus. El asesino confesó que buscaba fatigar a la víctima para que tuviera menos fuerza para defenderse. Luego la llevó por la pradera, pasando por unos cultivos, llegando finalmente a la casa abandonada. Dentro de la casa el resto es historia. La violó durante 12 horas. La niña se desmayaba debido a la violencia de los ataques, ante lo cual el monstruo la despertaba con pequeños golpes y cuando ésta se volvía a despertar, la volvía a violar y al final la estranguló mirándola a los ojos fijamente. Estas escenas e historias terroríficas se repitieron durante las siguientes semanas. El grupo de detectives desenterró y recuperó más de 35 cuerpos. En 1981, luego de un juicio que fue lo más mediático, Pedro Alonso López fue sentenciado a 16 años de cárcel, una condena demasiado corta y laxa porque en la legislación penal ecuatoriana, así como en la colombiana, no existía la acumulación de penas. Así pues, el asesinato de una niña tenía el mismo peso ante la ley que si hubiera sido miles. Pero Alonso López cumplió la condena e incluso recibió una rebaja de la misma por un buen comportamiento y fue deportado a Colombia, donde fue liberado en 1998. Lo más escalofriante de la historia de Pedro Alonso es que se encuentra en libertad. Sorprendentemente ninguna cárcel lo pudo retener. Terminaremos con una reflexión. La historia de Pedro Alonso López es un recordatorio de cómo la tragedia y el sufrimiento pueden moldear a una persona hasta convertirla en un monstruo. Desde su infancia vivió el abandono, el abuso y la violencia, creciendo en un entorno donde la crueldad era parte de su día a día. No nació siendo un asesino, fue moldeado por un mundo que lo castigó desde el principio. El caso de López nos hace preguntarnos, ¿hasta qué punto el entorno y las circunstancias pueden empujar a alguien hacia el mal? Aunque cada persona elige su camino, la infancia es una etapa determinante. Un niño que solo conoce el dolor y la desesperanza puede crecer sin empatía ni humanidad. Por eso es fundamental proteger a los más vulnerables, ofrecer apoyo y oportunidades antes de que el sufrimiento se convierta en odio y destrucción. Su historia no justifica sus crímenes, pero sí nos obliga a reflexionar sobre cómo la sociedad puede evitar que más personas recorran el mismo camino oscuro.